La verdad es que esta historia es escalofriante. Seguramente todos recordamos la masacre de Aguachica Cesar con la que se comenzó este 2025. Un pastor, su esposa y sus dos jóvenes hijos asesinados. Detrás de esto hay, o hubo en su momento, cualquier cantidad de hipótesis, Paula. Y una de las que se ha conocido recientemente ha sorprendido a todo el mundo porque es un giro de 180 grados en las versiones que se tejían alrededor de lo que pudo haber ocurrido. ¿Por qué alguien mató a los 4 integrantes de esta familia de cristianos? Y aparece una mujer con un apodo, bueno, que de verdad da mucho que decir, alias La Diabla. Todos nos acordamos de ese caso, Paula, ¿verdad? Sí, señor. Incluso Juan Diego, como usted dice, este asesinato, esta masacre en Aguachica Cesar dio un giro rotundo al conocerse los negocios en los que andaba alias La Diabla, como usted lo menciona. Pues se dijo que a ella la confundieron, que a ella era a quien iban a matar y que creyeron que era la hija del pastor. Bueno, después un narcotraficante detrás de eso. Pero aquí está la historia, la crónica con estos nuevos hallazgos que pues le dan un giro a lo que creíamos todos sobre lo ocurrido. El 29 de diciembre, Aguachica Cesar despertó con el eco de la violencia. Una familia entera, el pastor evangélico Marlon Yamid Lora, su esposa Yurley Rincón y sus hijos Ángela y Santiago fueron asesinados a sangre fría en un restaurante. Pero, ¿fue realmente un error? Atención, porque se conocen los últimos detalles del asesinato del pastor Lora. Habrían confundido a la Diabla con la hija del pastor Lora. Mucha atención, masacre en Aguachica. Aguachica Cesar aún llora a sus líderes espirituales. El nombre de Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, empezó a rondar en los pasillos de la especulación. Testigos afirman que los asesinos la buscaban a ella y que en un fatídico giro del destino la habían confundido con la hija del pastor, pero algo no encajaba bien. El periodista Jacobo Solano destapó una verdad aún más macabra. La Diabla no era la víctima, era la mente detrás del crimen. Días antes del asesinato del pastor, en otro rincón del Caribe, alias El Calvo, pareja sentimental de la Diabla, fue ejecutado. Pero no fue una casualidad, pues Solano reveló que ella misma habría ordenado su muerte. Y después, solo un día después, habría hecho lo mismo con el pastor Lora y su familia. ¿Por qué? La respuesta está al parecer en un triángulo amoroso, tan peligroso como letal. Solano descubrió que la Diabla se había enamorado de su guardaespaldas, alias el Gober. Decidida a eliminar obstáculos, organizó la ejecución de El Calvo en el Banco Magdalena. Luego, el pastor Lora, amigo del asesinado, habría comenzado a hacer demasiadas preguntas y se convirtió en su siguiente objetivo. Pero aquí entra un nuevo personaje, Breiner, su confidente, el hombre clave en su red de prepagos. Al parecer reclutaban mujeres, las trasladaban por todo el país. El poder de la Diabla iba más allá de las armas. Ella manejaba negocios oscuros, desde préstamos hasta el tráfico de personas. Y cuando el peligro acechó, la historia dio un giro brutal. La Diabla fue asesinada. Pero antes de morir, dejó una advertencia. No había confusión. La Diabla era rubia. La hija del pastor, al contrario, era de cabello negro. Mientras las investigaciones avanzan a paso lento, los hilos de esta historia se deshilachan entre la impunidad y la sangre. Aguachica no olvida. Y la sombra de la Diabla sigue acechando, aún después de su muerte. Estoy mirando la cara de Joana y queda uno realmente sorprendido, ¿no? No, es que no lo puedo creer, o sea, la historia me parece demasiado macabra, Juan Diego, sobre todo con todos los hilos que hay ahí y todo lo que ella planeó. De verdad que nosotros contamos una historia y ahora que Andrés nos muestra realmente todo lo que está pasando, queda de verdad uno con más preguntas y muy sorprendido, y ojalá, como él dice ahí, la justicia actúe rápidamente. Claro, y le hacemos seguimiento, no nos gusta que queden las historias inconclusas y con los primeros hallazgos, hipótesis, teorías. Pues Jacobo Solano es el periodista que se dio la tarea de investigar sobre este asunto
y llegó hasta esta versión. Y lo saludamos a esta hora de la noche. Jacobo, buenas noches, gracias por aceptar este contacto. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches a todos los televidentes del Estoy Canal viendo 1 y de cortado. W Sin Siendo súper Carreta. cortado. Óigame, Jacobo, ¿usted en qué momento comienza a desconfiar de la versión que se comentó y se dijo inicialmente? Incluso se habló de hasta extorsiones, amenazas a la hija del pastor, pero usted enfiló toda su investigación hacia alias La Diabla. ¿Por qué? A mí, en principio, Juan Diego, lo que primero me llama la atención, la masacre como tal, asesinar a una familia, eso llama mucho la atención. Ahí hay algunas implicaciones, pero el pronunciamiento de la alcaldesa a las 2 horas, a las 3 horas, decir que fue una confusión, yo no entiendo cómo ella se aventuró a dar una hipótesis tan rápido del asunto. Entonces, a partir de ahí yo dije, aquí hay una historia, aquí hay algo, y empecé a atar cabos, a investigar, a llamar, a hablar con muchas personas y poco a poco fui encontrando cosas como el asesinato del Calvo el día, 2 días antes y todo lo que fue ocurriendo, la presencia de esta, fue uno de los primeros elementos que encontré, la presencia de Saida Andrea en el restaurante, que después me doy cuenta que estuvo en el restaurante minutos antes, pero después se quedó en su vehículo al frente mientras se perpetraba el atentado, estuvo en su camioneta y ahí se ve la camioneta en el video, en el único video que se ha proporcionado, porque las autoridades han hecho caso omiso de esta investigación, no hay videos de cámaras, no saben nada de los sicarios. Entonces, a partir de ahí, yo fui armando un croquis de todo lo que fue ocurriendo y aparece la Diabla como eje central de todo este caso. Hablemos de este triángulo amoroso y de cómo termina el pastor y su familia involucrados acá y asesinados. Bueno, Joana, mira, el tema es que ella tenía una relación con alias El Calvo. Alias El Calvo era un narcotraficante oriundo de San Alberto Cesar. Se inició en el tema de la compra de bienes embargados, pero luego se metió en el narcotráfico y se ubicó en Aguachica. Aguachica es un centro de tránsito de la cocaína que sale del Cototumbo, que va vía Río Magdalena hacia Santa Marta y Barranquilla y Cartagena, y por la carretera hacia La Guajira. Entonces, a partir de ahí ellos construyen un imperio, pero ya la Diabla ya venía con antecedentes también de fleteo, de atraco a tractomulas en la Ruta del Sol, y ahí se fue perfeccionando. Incluso ellos, un dato muy, muy, muy clave, es que la Diabla y el Calvo se conocen presos en la estación de policía de Aguachica. Cuando capturan a la Diabla por fleteo, que ella llegaba a los bancos y marcaba a los clientes con otro amante que tenía, otro novio que tenía, y ahí se conocen en la estación y a partir de ahí comienzan una relación. Ahí la Diabla comienza a escalar en el mundo del narcotráfico, a alto nivel. Claro. Ya empiezan a comprar autos, bueno, en fin. Y ahí termina la primera parte, que es cuando ellos tienen una vida tranquila, pero la Diabla tenía muchas ambiciones, muchas ganas de seguir en el tema, y ahí es cuando decide eliminar al Calvo. Y la relación con el pastor no es de la Diabla propiamente, es de alias El Calvo, que era muy amigo del pastor y a su vez Claro. tenían esa relación estrecha. Claro, bueno, realmente con Pero se cada tiene la relato, película mi no, completa, la tiene Jacobo, clarísima, ¿no? Jacobo, la tiene clarísima, pues por supuesto porque le ha puesto la lupa y ha investigado todos estos detalles que ni siquiera ha indagado la misma policía o los investigadores del cuerpo judicial. Oye, pero, bueno, yo siempre me he preguntado ¿y el pastor qué? Es decir, ¿por qué lo matan a él? ¿Por qué matan a la señora y a sus hijos? Pero usted tiene también otras dudas. Sí, Jacobo, acá nosotros también estamos esperando que usted nos entregue nuevos detalles en W Sin Carreta. Bueno, Algo que tenga por ahí que no haya publicado y que nos funcione bueno, para seguir investigando. una de las fuentes me dice que entre la relación, la Diabla era muy celosa de la relación con el pastor. No le gustaba que el pastor hablara con alias El Calvo. Y el trasfondo de todo esto es que alias El Calvo
tenía mucha confianza en esa persona. Incluso ustedes saben que hay matrimonios que guardan cosas, que se esconden el uno al otro, y él como que depositaba cosas en el pastor. Y a partir de ahí es donde sale todo este tema, donde ella, cuando decide eliminar al calvo, que se lo lleva hacia el Banco Magdalena, donde lo asesinan. Después ella regresa a los 2 días a recuperar cosas, y entre las cosas que había las tenía el pastor. Entonces, a partir de ahí se hace eso. Pero yo la gran pregunta que me hago, Juan Diego, Joana y Paula, es por qué las autoridades y la fiscalía no han dado ningún informe sobre esta masacre que conmocionó a Colombia. Y lo que hay detrás es que quieren tapar este caso, porque si yo estoy equivocado, ya me hubieran desmentido, pero la fiscalía no dice nada, la policía no dice nada, y es que al parecer hay una relación entre ese grupo, esa banda criminal, con la policía y con la fiscalía de Aguachica. Entonces, eso es lo que ha dificultado que este caso se aclare. No, pues es todavía mucho más grave eso que usted está agregándole a esta ya espeluznante historia. Mi querido Jacob, pues de verdad que gran investigación, de verdad que nos despeja muchas dudas e interrogantes que teníamos en torno a este atroz crimen que ya pues ha mostrado que tenía detrás unos motivos o motivaciones muy distintas. Jacob, gracias por atendernos, feliz noche. Gracias, Juan Diego, un saludo a todos y un abrazo a todos los televidentes de W Sin Carreta y Canal 1. Gracias. Un abrazo gigante.